Gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Y así, una cortada, como dice su palabra maravillosa, que dice su palabra. En Isaías 40 en 31 dice su palabra, dice: pero los que esperan en Jehová tendrán fuerzas nuevas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque él como águilas, dice, como la palabra pone el ejemplo la águila. ¿Por qué la águila? Porque la águila vuela a lo más alto, encima de las nubes, encima de las tormentas, así va encima, y tiene una longitud que vuela largo. Dice que el Señor nos dará fuerzas nuevas para aguantar todo eso, volar lo más alto de todos nuestros problemas. Esos problemas, esas tormentas que hayan acá abajo, tormentas, huracanes, tribulaciones, eso los va a mantener ahí abajo. El Señor, si pone su esperanza en el Señor, nos va a dar esas fuerzas nuevas para poder aguantar a volar por encima de todo lo que está ahí. Nos dará fuerzas nuevas. Amén. Tengan esa esperanza, no pierdas su esperanza en el Señor. Y hay que alabar al Señor porque eres grande, el Señor Jesucristo. Amén. Alábelo. Hay que alábele porque el grande y misericordioso es el Señor. Amén. El Señor, eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz y el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Señor Jesús. Tú eres digno, digno, digno. Altísimo Señor, tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz y el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz y el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo,
esparcidos, penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza, penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Y Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos, venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza, venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza, venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo, 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 está cayendo. En su nombre, Jesucristo. Dice también en su escritura en 41:10. Dice: no temáis, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice aquí el Señor nos respalda. No temas, hermano, amén. Y así vamos a ir pasando a lo siguiente. Vamos a ir Subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Los que traigan su Biblia, por favor, sáquenla. La abrimos al libro de Romanos para continuar con nuestro estudio, la teología del Evangelio. Romanos capítulo 11. Y si lo tienen, puede decir amén. Vamos a empezar la lectura en el verso 25. Romanos 11, 25. ¿Listos? En el nombre del Señor Jesús. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección
son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son los mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Vamos a orar en el nombre del Señor para que nos abra el entendimiento un poco en esta tarde y aprofundicemos un poco la palabra del Señor. Padre Santo, primero te doy gracias por tu palabra que es santa, que es sabia, que es digna de reverencia, Padre. Te pido en esta tarde que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Aclara mis pensamientos, aclara las palabras que salgan de mi boca, Señor, para que lleguemos a un entendimiento más profundo y te reconozcamos, te adoremos, al final podamos alabarte y adorarte como lo hace el apóstol en este mismo capítulo. Padre, tú recibe toda la gloria, toda la honra, glorifícate, Señor, a través de este mensaje, lo cual yo sé que lo harás, Padre, en tu nombre poderoso. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos, gloria al Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Estamos viendo hoy el tema de la restauración de Israel y es un tema glorioso, lo cual espero desarrollar en esta tarde para que salgamos como pueblo bendecidos, como hijos del Altísimo bendecidos. Amén. Vamos a terminar con este estudio, vamos a terminar la miniserie que hemos estado tocando acerca de Israel y acerca de la elección, ¿verdad? Lo que se empezó desde el capítulo 9 hasta lo que es el capítulo 11 de Romanos, donde Pablo trata el tema de Israel, de su alejamiento, su endurecimiento, como dicen en estos versículos, su endurecimiento en parte, pero también él termina hablando de su restauración, ¿verdad? La restauración de Israel. Gloria a Dios. En el capítulo 9 vimos el tema de la elección de Israel como pueblo, amén, como un pueblo escogido, una nación santa, una linaje de donde vendría el Mesías, el Salvador de todo el mundo. De Israel iba a venir aquel Salvador del mundo, aquel libertador, aquel redentor prometido en todas las profecías. Israel fue escogido para ello. Vemos en Romanos capítulo 9 versos 4 y 5, hablando de los israelitas, de los cuales dice, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, y de quienes son los patriarcas, o sea, Abraham, Isaac, de Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. ¿Verdad? Ellos son ese pueblo escogido. Pero en el capítulo 10 Pablo nos explica el por qué haya habido un endurecimiento en Israel, por qué parece que ellos han tropezado. Dice, ha fallado la palabra de Dios, no en ninguna manera, sino que ellos han tropezado en la piedra que es Cristo. ¿Y por qué? Porque nos dice en el capítulo 10 verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Verso 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces hemos estudiado a través del libro de Romanos, ¿verdad? Pablo una y otra vez nos ha dicho, la salvación es por la gracia y por medio de la fe. No es por obras, no es por méritos, no se gana, no se compra, no se merece. Sino como dice en el versículo 9 del capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso ha tropezado Israel, porque no confiaron en la justicia de Dios, establecieron la suya propia, quisieron la ley, quisieron su propia manera, establecer su propia justicia. Eso es la salvación por obras, uno establecer su propia justicia, es decir, lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Yo tengo que hacer, comprar, vender, hacer lo que sea para ganarme el favor de Dios. Pero en varias ocasiones nos dice Pablo, si fuera así, entonces la gracia ya no es gracia. Creemos en un Dios, en una salvación gratuita, por gracia, inmerecida,
Por eso vivimos endeudados, pero vivimos agradecidos que el Señor haya escogido, como luego en el verso 11 ahora sí nos dice, haya escogido un pueblo que no le llamó, que no lo buscó. Él nos fue a buscar a nosotros, gloria al Señor. Él fue detrás de nosotros, nosotros corriendo en la dirección completamente opuesta a Dios. Él nos alcanzó y nos trajo a su redil. Nos adoptó, nos aceptó, nos convirtió de enemigos a amigos, de enemigos a hijos, herederos juntamente con Cristo. Y aquí es donde Pablo ahora empieza a tratar con ese tema del endurecimiento. En el capítulo 11 y en el estudio pasado el hermano nos compartió, ¿verdad? ¿Cómo? Dice Pablo, no es que Dios haya desechado a Israel, porque pareciera como que Dios ha desechado a su pueblo. Ya no es el judaísmo, ¿verdad? Sino es a través del evangelio que uno es salvo, no a través de los rituales, no a través de las ceremonias, no a través de la ley judía. Y en gran parte, en gran mayoría, los judíos rechazan a Cristo. Pero hay un pueblo que se llama la iglesia, los gentiles, compuesta mayormente de gentiles, la cual parece el Señor entonces como que desechó a su pueblo y ahora tiene este nuevo pueblo, ahora es Israel. Y dice Pablo, no es así, porque Dios siempre ha tenido lo que él llama un remanente. Y nos recuerda de la historia de Elías, ¿verdad? Cuando Elías pensó que ya se había acabado la relación entre Dios y su pueblo, dice, ya ellos han vuelto la espada en contra de ti, Señor, han matado tus profetas, han ignorado tu mensaje, han ignorado tus juicios, y ya solo yo quedo. Ya solo yo quedo. Se sentía en ese lugar Elías solo en su fe, no miraba quién lo respaldara. ¿Y qué, verdad? ¿Qué le responde la respuesta divina? Dice Pablo, Elías, cálmate, que no solo has quedado tú, yo tengo a 7,000, tengo un remanente que no ha doblado rodillas a Baal. Y esa verdad del remanente de Dios dentro de su pueblo Israel ha existido por toda la historia. Entonces nos dice en el verso 25, ahora entrando a este verso, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Entonces hay un misterio, y esta palabra misterio significa que no había sido revelado esta verdad de la cual Pablo iba a hablar, iba a revelarnos. Pero sí está escrita en el Antiguo Testamento, solamente que no había sido revelado. Pablo dice, voy a enseñarles con la misma escritura acerca de este misterio del endurecimiento en parte de Israel, porque ellos han rechazado al Mesías, y por rechazar al Mesías, ellos ahora, como dice luego, son enemigos en cuanto al evangelio, porque han tropezado sobre la roca que es Cristo. Pero esto es, dice, en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Y luego todo Israel será salvo. Este es el misterio, que ha habido un endurecimiento en parte. En la mayoría de los judíos rechazan a Dios, rechazan a Cristo. Quieren esperar a ese nuevo Mesías que va a establecer el reino de Israel. Todavía hay algunos que siguen con eso en mente, pero dice Dios, es en parte, porque yo tengo un remanente. Existen hoy en día judíos mesiánicos que aceptan a Cristo, que aceptan a Jesús. Son el remanente. Aún en veces podemos ver que la iglesia en general, universal del mundo, se ve a veces como que es más parte del mundo que de Dios. Pero dice Dios, tranquilo, no están solos, hay un remanente. Hay un remanente, no solo quedamos nosotros en todo el mundo, mi hermano. Hay un remanente que no ha doblado su rodilla a las costumbres de este mundo, a las tradiciones de este mundo, a lo que el mundo quiere inculcarles a nuestros hijos. Hay un remanente que queda en pie juntamente con nosotros. Nosotros formamos parte de aquel remanente. Pero en cuanto a Israel, hay este misterio.
Me recuerda esta palabra como en 1 Timoteo 3:16, cuando Pablo dice: grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál era ese misterio? Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Es un misterio porque no había sido revelado, mas sin embargo, si nosotros abrimos las escrituras y leemos, por ejemplo, Isaías 52:6, vemos que realmente ahí estaba escondido ese tesoro todo ese tiempo. Dijo Jehová: he aquí, yo que hablo estaré aquí presente. Entonces, ese misterio ahí estaba en la palabra de Dios, mas aún no había sido revelado. Tuvo que venir el Espíritu Santo y abrir los ojos de sus creyentes, los ojos de su pueblo, para que entendieran las escrituras. Amén. Y en cuanto a Israel y la iglesia, está este tema de sustituir, de desechar, de reemplazar. Algunos usan ese término y no es correcto. Israel y la iglesia, yo me imagino, póngase a pensar conmigo unos momentos. Aquí Pablo está en el capítulo 11 regañando a la iglesia gentil, porque nos dice: no sean arrogantes, sean humildes, porque así como Israel fue endurecido, fue rechazado, ustedes también pudieran ser cortados. Denle gracias a Dios que han sido ingeridos en la buena oliva, pero no se crean más que los judíos. Y Pablo está entonces aquí exhortándonos, pero en Mateo Cristo exhortaba a los judíos de lo mismo. Dice: no se crean mayores que los gentiles, porque ellos decían: somos hijos de Abraham. ¿Y qué les decía Cristo? Aún de estas piedras puedo hacer hijos de Abraham. No se crean que por eso son más. Y entonces hay esta dinámica con los judíos, israelitas y los gentiles. Y me recuerda cuando, por ejemplo, estoy regañando a uno de mis hijos: Yelena, estás haciendo esto. Y luego el otro empieza a reírse, a burlarse, a echar. No creas que me olvidé de ti tampoco, que no limpiaste tu cuarto. ¿Me entiende? Y los dos merecen regaño. Así está el Señor con la iglesia de los gentiles y con los judíos. Ustedes no sean arrogantes, ustedes tampoco, no se burlen de ellos, porque ustedes ni siquiera son de la oliva natural, fueron ingeridos. Ay, Señor, ok, nos humillamos, gloria al Señor. O piénsenlo también en cuanto a la iglesia e Israel. Piénsenlo de esta forma. En el juego de fútbol americano, si ustedes no entienden, hay una posición que se llama el quarterback. No sé cómo se llamaría en español, pero en inglés es fútbol americano, es el quarterback. Y esta posición es la persona que tira la pelota. Y es considerada en gran parte como la posición más importante. Es la que todos cuidan, quieren proteger a esa persona, a esa posición, el quarterback. Pero en cada equipo hay un quarterback y luego hay un extra, hay un second string quarterback que le llaman, hay un backup. Si aquel primer quarterback le llegan a dar, el brazo se le estira demasiado, el músculo se le jaló, lo que sea, tiene que el entrenador poder sacarlo del campo de juego y meter a ese extra para llenar esa posición. No ha desechado al primero, pero se ocupa que éste lo reemplazca por un momento. Y así está Israel, no que ha sido desechado. Seguimos en el mismo equipo. ¿Sabe cuál equipo? El reino de Dios. Seguimos avanzando el reino de Dios, el plan redentor de Cristo. Dios estableció, eleccionó a Israel para hacerlo, pero ahorita Israel ha sido sacada de la jugada por un momento. Este es el misterio, dice Pablo, no que han sido desechados, es por un momento que ahorita este jugador, la iglesia, ha entrado al campo de juego. Y somos llamados a avanzar el reino. ¿Cómo? Promulgando las buenas nuevas de salvación. Esa es nuestra misión, ese es nuestro plan. Ya nos hemos reunido como lo hace un equipo. ¿Qué vamos a hacer? Tú ve para acá, tú ve para allá. ¿Qué es nuestro plan? Tú predica aquí, tú predica allá. Promulguen el evangelio. Hablen de las buenas nuevas de salvación. O a lo mejor si alguno todavía no me entiende, dicen: ese fútbol americano yo no entiendo. Ok, les hablo del otro fútbol. Y resulta que investigando un poco me enteré que en el 2014 en el mundial hubo un juego entre Costa Rica y Holanda, y llegó al último minuto del juego y Costa Rica tenía penaltis que tirar, y el entrenador del equipo de Holanda
ellos eran los que iban a recibir los penaltis, a defender. Si Costa Rica hacía los penaltis, ganaba el juego, avanzaba a los semifinales. Y el entrenador miró a su portero, a su número 1, pero dijo, ¿sabes qué? He notado en las prácticas que el sustituto como que le da mejor en las penaltis, entonces voy a meterlo a él. Ya era el último minuto del juego y que lo mete. Y ese portero extra, el sustituto, llegó a bloquear las 2 penaltis y ganó Holanda. Y como dice Telemundo, le aplastaron los sueños a Costa Rica. Ellos avanzaron a los semifinales. Y ahorita nosotros somos aquel portero extra, sustituto. Estamos entrando al juego, mi hermano. No porque Israel ha sido desechado, sino porque Dios tiene un propósito. Por eso dice, hasta que se haya cumplido. Hasta que sea cumplido, como dice, hasta que haya entrado, la plenitud de los gentiles. Y entonces todo Israel será salvo cuando se cumpla el propósito para el cual el Señor nos metió al campo de juego. El Señor va a volver a meter a su pueblo elegido de Israel, a la nación de Israel. Ahorita ellos están en los sidelines, está estirándose Israel, hermano, está preparándose. Muchos ya los han desechado, muchos ya dicen Dios los ha reemplazado, pero Dios los tiene en su mira. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él es bondadoso. Entonces solamente por un tiempo y para un propósito Israel ha sido sustituido, no rechazado, no deshecho. Cuando la iglesia cumpla su propósito, entonces Israel va a volver a entrar y tomar su lugar que el Señor, para la cual el Señor le eligió. Luego Israel será salvo. Vendrá de Sión el libertador, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando se cumpla el propósito de la iglesia universal de los gentiles, luego vendrá de Sión el libertador y salvará a su pueblo y va a apartarlos del pecado. Va a haber un avivamiento en la nación de Israel, mi hermano. Ese tiempo viene. El misterio de la restauración realmente está en todo el Antiguo Testamento. Aquí Pablo está citando el profeta Isaías. Está citándolo para que vean, este no es un misterio que yo me estoy inventando, ni siquiera puedo decir que es de divina inspiración nomás. No, yo la estoy sacando de las escrituras. Esto está en Isaías, que de Sión vendrá el libertador y salvará a su pueblo. Él no se lo está inventando. Recordemos a los del camino de Emaús. Fíjense cómo eso está en Lucas capítulo 24, la historia de los 2 que iban en el camino de Emaús. Y dice la escritura que ellos iban tristes. ¿Por qué? Porque Cristo acababa de morir hace unos días. Y ellos iban tristes porque ellos eran discípulos, eran seguidores de este tal Mesías, el que ellos pensaban a lo mejor este era el Mesías. Pero he aquí muere una muerte horrible, pública, escandalosa, vergonzosa en la cruz. Y entonces ellos van tristes. ¿Cómo es posible que aquel que seguimos, aquel que pues dimos todo por él en parte, lo seguimos? Y iban tristes. El Señor se les aparece y les pregunta: ¿no entendían ustedes que el Cristo tenía que padecer todas estas cosas? Y ellos no lo reconocían en ese momento cuando Él se aparece a ellos como un extraño. Aquel maestro el cual ellos habían seguido todos esos años, ese par de años que él estuvo en su ministerio. Y entonces en el 27, Lucas 24, 27, si lo apunta, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Era un misterio, pero a la vez ahí estaba en el tesoro de la palabra de Dios, ese misterio revelado de lo que el Cristo tenía que padecer. Les abrió las escrituras a Isaías 53, cuando dice que Él tuvo que sufrir por nuestros pecados, ser inmolado, y el castigo de nuestra paz sería sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre el Mesías. Y ellos no, era un misterio para ellos.
De esa misma forma, Pablo entiende que este tema de la restauración de Israel es un misterio. Pero él dice, miren, aquí está la prueba en las escrituras. El mismo profeta habla de ello. Yo no me lo invento. Vendrá de Sión el libertador y él quitará de Jacob la impiedad. ¿Por qué? Dice, porque este es mi pacto con ellos. Servimos a un Dios de pactos. Su pacto a Abraham no se va a expirar. Su pacto con Moisés y el pueblo no se va a expirar, hermano. Dios es fiel. Él no es hombre ni hijo de hombre. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho llegará a hacerse. Y si Él dice, voy a salir como león rugiente a salvar a mi pueblo y nadie los va a poder quitar de mi mano, es porque Él lo va a hacer. Y por los que van apuntando, esto está en Isaías capítulo 59. Esa cita de Isaías, la cual Pablo trae aquí a memoria para comprobar la fidelidad de Dios y lo que nos está enseñando. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En cuanto al evangelio, hemos aprendido que lo que significa esto es que ellos mismos han rechazado el evangelio. Ellos han tropezado sobre la piedra de tropiezo que es Cristo. Para ellos es piedra de tropiezo, pero como leíamos en el ayuno en primera de Pedro, que para los que creen es hermoso. Para ellos es piedra de tropiezo, para nosotros es una piedra sobre la cual podemos fundamentar nuestra casa, para que cuando vengan esos vientos, cuando vengan esas tormentas, la casa tuya y la mía no va a caer. Nosotros hemos creído, mi hermano, pero no creemos que somos mejores que el mismo pueblo de Dios solamente porque ellos lo rechazan. Nosotros somos miserables. Solamente por la gracia de Dios somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey por pura misericordia. No que yo me lo haya ganado, no que yo sea mejor que mi vecino, no que yo tenga un corazón mejor que la otra vecina. No, es porque Dios ha tenido misericordia. Pero el pueblo de Dios sigue siendo amado, dice, por causa de los padres, por causa del pacto que Dios hizo con Abraham. De ti vendrá una nación grande, a través de la cual voy a bendecir a todo el mundo. Esa promesa Dios se la dio a Abraham y no se expira la promesa de Dios. Cuando se miró más oscuro la historia de Israel, estos 1900 años pasados, cuando no fue nación siquiera, si alguien hubiera estado predicando acerca de la restauración de Israel hace 100 años, hubiera sido mucho más difícil de creerlo. Si Israel ni siquiera era una nación física. Pero obviamente, aunque el hombre lo vea difícil, dice Dios, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto es hermoso. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no se equivoca cuando nos llama, mi hermano. Dios no se equivocó contigo, no se equivocó conmigo. Y como decía mi hermano Miguel en el ayuno, Dios no ha perdido ni una sola batalla. No creas que tú vas a ser la primera. No, mi hermano, estás seguro en las manos de tu Salvador, de tu Redentor. Él te ha llamado y te ha dado dones y no lo ha hecho por coincidencia, no lo ha hecho en accidente porque se le escapó un don por ahí y te cayó a ti. No, es que Él así lo hizo. Nos dice en Isaías que el Señor nos llama por nombre, conociéndonos más de lo que cualquier persona nos conoce, conociendo lo más oscuro de nuestra historia, conociendo los momentos más bajos. Él te llama por nombre. Te llama por nombre significa que Él conoce lo que tú realmente eres.
No le podemos engañar. No le podemos engañar. Al hombre podemos engañar. Jacob, cuando su padre le pregunta ¿quién eres?, él dice soy Esaú. Al hombre sí podemos ignorar, pero cuando Dios le pregunta ¿quién eres?, a Dios no le pudo mentir. A Dios no le podemos mentir y Él nos llama por nombre. En cuanto a lo que éramos, y Él nos dice, pero nos dice en Apocalipsis, Él nos da un nuevo nombre. Él conoce lo que somos, lo que éramos, pero también conoce que con su Espíritu en nosotros lo que seremos, lo que Él hará de nosotros. Él va a sacar lo precioso de lo vil. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y esto también nos da esperanza, mi hermano, para aquellos que nosotros vemos alejados del camino del Señor. Dios es poderoso para restaurar. Así como Él va a restaurar a su pueblo, Él puede restaurar matrimonios quebrados, esposos no convertidos, esposas no convertidos, hijos no convertidos. Dios puede traerlos de nuevo. Aquí hay ejemplos, sí o no, de algunos de nosotros que hemos corrido. Dios invocó su nombre sobre nosotros, fuimos salvos, creímos y luego corrimos en la dirección opuesta. Casi íbamos de donde salíamos y el Señor nos volvió a restaurar, porque Él dice, no fue coincidencia que te llamé, no fue por accidente, es porque te amo. Ve, o seas detrás de tu esposa, pero anda prostituyéndose, ve detrás de ella para que vea a mi pueblo como yo los amo. Cómo voy detrás de ellos cuando andan en fornicación espiritual, cuando andan ensuciándose de nuevo. Gloria a Dios que son irrevocables las mercedes, como dice en la versión más antigua del Señor. Las mercedes de Dios son sin arrepentimiento. Verso 30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea, así como ustedes eran desobedientes, así como ustedes en otro tiempo eran desobedientes y ahora habéis alcanzado por la desobediencia de los judíos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. A ver, ¿qué es esta trabalenguas? Ellos han sido desobedientes para ser desechados, ustedes también para alcanzar la misericordia que ellos han. ¿Qué es todo esto? El Señor está diciéndonos, ustedes todos están en el mismo nivel ante la cruz. Dice Romanos 3:23 que todos han pecado, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. No solamente los judíos han pecado y están destituidos, o no solamente los gentiles han pecado y son destituidos, todos por igual han sido destituidos. Y aquí viene lo que Pablo dice en el capítulo 10, ya no hay judío ni griego. ¿En qué sentido? Que estamos en ese mismo nivel ante la cruz, judíos, griegos, gentiles, lo que sea, negro, blanco, amarillo, café, lo que tú seas, necesitamos la misericordia de Dios. No podemos alcanzar la salvación de otra forma, es solamente por la misericordia, la bondad de nuestro Señor Jesucristo, por el amor que Dios nos tiene. Todos necesitamos la misericordia de Dios, porque Dios a todos sujetó bajo desobediencia. O sea, no puede decir uno, no, yo soy más obediente a Dios, por eso cuando llegue Pedro me va a abrir las puertas. No, gloria al Señor, porque si fuera por nuestra obediencia ya sabe dónde estaríamos. Sabemos dónde estaríamos si fuera por nuestra obediencia. Recuerde, por eso falló Israel, por eso tropezó. Quisieron establecer su propia justicia. Y dice Dios, no es de esa forma. Acepta mi justicia, acepta lo que yo hice en la cruz y acepta lo que yo voy a hacer en tu vida a través de mi Santo Espíritu.
Por eso la fórmula de salvación: arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesús, sométete al Señor y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él va a hacer el cambio que tú no puedes hacer. Él va a hacer el cambio en nosotros que tú no puedes hacer, que yo no puedo hacer. ¿Cuántas veces el hombre se trata de rehabilitar, de autorrehabilitar, y falla y cae y se vuelve a tambalear, se vuelve a tumbar, se vuelve a caer? Pero el Espíritu Santo renueva, transforma y hace de nuevo. Por eso Él necesita ser de nuevo, porque nosotros caemos y volvemos a caer. Pero dice el Señor: voy a sacar tu corazón y ponerte uno nuevo, y voy a poner mi espíritu en ti. Tanto judíos como gentiles necesitamos llegarnos a la cruz. El sacrificio de Cristo es universal, es para todos. No es para los que más mal se portan. Porque eso es lo que están haciendo aquellos. No sé si usted ha evangelizado y le dicen: para mí no, pero yo conozco a alguien que sí lo necesita. O miren aquel borracho que está en la esquina, vayan y háblenle a él. ¿Qué están haciendo? Estableciendo su propia justicia. Y el sacrificio de Cristo es para aquellos que se portan mal. Es que todos han pecado, es lo que les falta. Les falta entender: todos hemos pecado. Por eso no nos jactamos. Por eso en la iglesia, casa de oración, ninguno se cree mejor que el otro. ¿Por qué? Porque todos hemos fallado. A todos nos ha sacado Dios del hoyo. No es mi lugar juzgar el hoyo del cual Dios te sacó. Eso es entre tú y Dios. De dónde Dios te está restaurando, ese no es mi lugar juzgar, ni saber, ni comprender. No es mi lugar saber: oye, si tú sí te portas bien mal, tú necesitas la salvación de Cristo. O aquel que tiene una familia, tiene un buen trabajo, tiene una buena educación, a lo mejor ese no necesita. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Y después de todo esto entendemos que Pablo está hablando de la restauración de Israel. Está hablando de su pueblo elegido, pero también nos está hablando a nosotros, porque hemos sido ingeridos en la buena oliva. Hemos sido adoptados. No éramos hijos, pero Él nos ha adoptado. Entonces heredamos las bendiciones del pueblo de Dios, heredamos las promesas de Israel. Y es glorioso ver este misterio de que Dios sea tan fiel a su pueblo, que Él tiene un plan de redención donde dice: cuando entren el cumplimiento de los gentiles, todo Israel será salvo. No los ha desechado por completo, y esto nos da esperanza aún a nosotros, mi hermano, porque nos revela el carácter de Dios, que Dios es fiel. Lo que nosotros podemos sacar de este estudio, porque sí nos podemos gloriar y gozar de que un día vendrá un avivamiento al pueblo del Señor, que el Señor acabará con la dispensación que conocemos como la dispensación de la gracia, y habrá un tiempo donde otra vez Israel sea avivado de tal manera que será un avivamiento en Israel, en el pueblo de Dios, donde almas serán salvos, donde aquel pueblo escogido de Dios van a mirar y aceptar al Mesías verdadero, que es Cristo. Pero eso nos revela a nosotros el carácter de Dios. Y ese mismo Dios que es fiel con su pueblo es fiel con nosotros. Aquel mismo Dios que no desecha a su pueblo no nos desechará a nosotros. Por eso hay momentos, hay tiempos donde yo sé, hermanos, que no han llegado por un año, por 2 años. No dejamos de orar por ellos, no los miramos por menos cuando vuelven a la congregación. No los vamos a ver por encima del hombro. Hey, no, ni has venido, hermano, ¿para qué te voy a saludar? No, con gozo en nuestro corazón vamos a recibirlos, porque son llamados de parte de Dios, y porque irrevocables son las mercedes y los dones y el llamado de Dios.
son sin arrepentimiento. El Señor los llamó a ellos tanto como a nosotros. Entonces nosotros nos podemos llenar de esperanza cuando venimos a orar. Y cuando no es nomás una petición más, es una petición gloriosa. Cuando alguien dice, y quiero pedir petición por los hermanos que no han llegado. Quiero pedir petición por hermano X. Cuando una hermana dice, quiero orar por mi esposo, y sabemos que su esposo estuvo aquí. Es para llenarnos de esperanza, mi hermano, que Dios sí es fiel. Aunque fuéramos infieles, dice su palabra, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Él no se olvida de nosotros. Él no se da por vencido. Va detrás de nosotros como buen pastor, detrás de una oveja que se quebró la pierna en el camino. Él es bueno para volvernos a recoger. Por eso Pablo explota en esta expresión en el verso 33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Fíjense, ¿quién le mostró a Dios este plan de salvación? ¿Quién le aconsejó? Hazlo de esta forma, salva a tu pueblo de esta forma. No, dice Pablo, no hay quien le haya aconsejado. Es de la profundidad de las riquezas, de su propia sabiduría, de sus propios juicios. De Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él sea la gloria por los siglos, amén, porque nos ha salvado, porque nos ha redimido, porque nos mantiene de pie. Y porque restaurará a aquellos por los cuales nosotros estamos orando. ¿O no es así, casa de oración? ¿No seguimos orando por las almas perdidas? ¿No seguimos orando por aquellos sobre los cuales el nombre de Jesús fue invocado? No perdamos la esperanza, que Dios es poderoso para restaurar y que Dios es poderoso para alcanzar. Yo sé que usted tiene a personas en mente, a familiares en mente. El Señor, así como es poderoso para restaurar, es poderoso para alcanzar. Así que pongámonos de pie en esta tarde, gloria al Señor. Démosle gracia a Dios por su fidelidad. Pongámonos a cuenta con el Señor, sabiendo que Él es bueno para con nosotros, hermano. En varias ocasiones le digo, Dios no está enojado. A veces lo vemos así, pero Dios no está enojado. Regresa a Él. El Padre no se enojó con su Hijo. Ni siquiera le preguntó, ¿dónde estabas? Nomás le dice, lo único que yo sé es que mi hijo estaba muerto y hoy está aquí. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tus verdades. Gracias por tus misericordias. Gracias porque no mereciéndolo, Señor, tú eres fiel con nosotros. Gracias, bendito Dios, por la cruz, por dar tu vida. Gracias, Señor, por sacarnos de donde tú nos sacaste, Padre, de donde tú nos rescataste. Te pedimos, Señor, ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor Jesús. Somos un pueblo que ora, que intercede, Señor, porque tú has tenido tanta misericordia de nosotros, Señor, lo reconocemos. Te pedimos que sigas extendiendo tu mano de misericordia, Señor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó,
cayó, mis cadenas Él reventó. Mi Dios, mi Cristo, mi Salvador, Él reina con misericordia, inmenso amor, sublime gracia, su gracia reveló su amor, mis dudas desvaneció. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me tocó. Mis cadenas Él reventó. Mi Dios, mi Cristo, mi Salvador, Él reina con misericordia, inmenso amor, sublime gracia. El Señor prometió lo mejor para mí. Mi fe en Cristo está, mi proveedor y escudo es Dios, por siempre lo será. Mis cadenas Él reventó. Mi Dios, mi Cristo, mi Salvador, Él reina con misericordia, inmenso amor, sublime gracia. La tierra pronto no será, el sol no brillará, mas Dios que me llamó aquí, siempre mi Dios será. Mis cadenas Él reventó. Mi Dios, mi Cristo, mi Salvador, Él reina con misericordia, inmenso amor, sublime gracia. Mis cadenas Él reventó. Mi Dios, mi Cristo, mi Salvador, y Él reina con misericordia, inmenso amor.